Esto es vino. Está dentro de una botella, lo echas a un vaso y te lo bebes. Ya. Punto final. ¿Podríamos hablar del vino así? ¿Lo podríamos comunicar de este modo? ¿Por qué el vino es mucho más que vino? ¿Cómo debemos transmitirlo? ¿Y por qué debemos comunicar el vino con emociones? ¿Debemos? Hoy nos vamos a sumergir en estas preguntas a través de las vidas de dos auténticas profesionales. Son dos grandes comunicadoras, amantes de su tierra, que fomentan la cultura del vino. Y ellas son Pilar García Granero e Irene Guede. Bienvenidas. Hola, buenos días. Buenas. Mi gente tiene don. Relatos de vida y vino. ¿Podríamos comunicarlo así? Esto es vino, botella, vaso, adentro. Yo creo que el vino lo que tiene es magia. Y si lo desnudamos de toda su magia, realmente creo que perdería gran parte de su atractivo, ¿no, Irene? Hombre, no sé, sería una pena, sí, la verdad Sí. es que tan simple no es, ¿no? Sí, no, siempre yo creo que el vino no necesitamos tomarlo, no es pan, no es... Cuando lo tomamos es porque estamos de alguna forma buscando algo que nos haga disfrutar, no es imprescindible en nuestra cesta de la compra. Bueno, según a quien le preguntes. Seguro que muchas de las personas que nos escuchan sí que es uno de los productos, si se puede llamar así al vino, imprescindible. Quienes nos hablan son Pilar García Granero, directora del máster de sumillería y enomarketing del Basque Culinary Center. Ella es enóloga, sigue trabajando en las pequeñas bodegas a pie de viña. Dice que es lo que más le gusta hacer, vinos con personalidad. Ha sido siempre una pionera, montó, por ejemplo, una de las primeras escuelas de cata en nuestro país, cuando el concepto casi ni existía aquí, y además también fue presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Navarra durante una década, años en los que esta denominación se modernizó y también comenzó a desarrollar una comunicación mucho más fresca que ha desmitificado el consumo del vino en nuestro país. Pilar, en resumen, podríamos decir de ti que es una vida dedicada al vino. Pues sí, la verdad es que sí. Ya desde chiquitita me gustaba mucho el vino, ¿no? Mi madre contaba en unas vacaciones, estábamos en un restaurante y como era el último día dijo, bueno, a los niños les pondrán una sangría, y el maître, muy sorprendido, dijo, le pondremos mucha gaseosa, y yo, siendo un mico, le dije, gaseosa no, que la jiban. Mi madre tapándome la boca, no sabía. O sea, que se ve que desde pequeña me gustaba, y me gustaba mucho, que es algo que sorprende hoy en día, pero los domingos siempre nos ponían pues la gaseosa manchada con una gotita de vino, y aquello nos parecía la bomba, ¿no? Era lo más. Siempre he dicho que yo en Navidad yo tomaba los moscateles de toda la vida, esos moscateles oscuros, clásicos, de la zona de Corella, de Navarra, siempre nos permitían tomar una mini copita, y era como, wow, hoy es el día grande, ¿no? Que puedo tomar mi vino dulce, y me encantaba, desde chiquita. Tú estabas destinada al mundo del vino, pero cuéntanos, porque de ti hemos oído, hemos sabido a lo largo de muchos momentos, pero tus primeros instantes, por ejemplo, cuando entraste la primera vez en una bodega, los primeros instantes de tu comienzo en el ámbito más profesional, más laboral, ¿cómo fueron? ¿Cómo los recuerdas? Pues hay que pensar que el mundo era muy diferente. Claro, hoy las mujeres no tienen esa sensación, pero cuando yo entré a trabajar, acabé enología en el año 86, me fui a Francia, ahí era más habitual encontrar mujeres, pero yo vine aquí a Navarra y es que no existían, eran rara avis. Las bodegas era el terreno de los hombres. Y siempre cuento una historia, acabé la primera vendimia, no voy a decir en qué bodega fue, y un señor mayor se me acercó, me dio una palmada y me dijo, para ser usted mujer no hace mal vino. O sea que hay que pensar en ese año 86, que han pasado muchos años, pero realmente era muy raro, ¿eh? Ahora ya no, ahora ya es la norma. Vamos. Es la norma, el 50% o más. Para ser usted mujer es buena enóloga, ¿no? Sí, era como sorprendente, ¿no? Pues si sabe hacer vino y es mujer, ¿no? Le llamó muchísimo la atención. Lo tomé en aquel momento como un halago. Hoy igual me hubiese enfadado un poquito más. Los tiempos han ido cambiando. Sí. A tu vera, y además también en otros momentos de tu vida, tienes en este instante a Irene Guede,
De ti, Irene, diremos que ibas para ingeniera agrícola, pero el cine se te cruzó por el camino y ahora eres la chica de la garnacha. ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida? Ya, tío, no lo sé, demasiadas cosas. Pues sí, yo estaba estudiando ingeniero agrónomo, pues porque no vengo de una familia de vino, ni mucho menos, pero siempre me había atraído pues la ciencia, la naturaleza, y como se me daban bien las mates y tal, pues bueno, pues venga, ingeniero agrónomo. Y entonces en la universidad empecé en el taller de cine y me encantó. O sea, siempre me ha gustado mucho leer el cine, y cuando vi que realmente había había gente que profesionalmente se dedicaba a contar historias, pues dije, ostras, es que... Y después de 2 años, y pues les di el disgusto en casa, les dije, voy a dejar agrónomos y me voy a ir a estudiar comunicación. Bueno, ya puede ser la mejor, ya puede ser la mejor, y yo, bueno, lo intentaré. Y al final, pues las casualidades han hecho que acabé trabajando dentro del sector, pero un poco desde la parte que a mí más me gustaba, ¿no? ¿Y qué casualidad te ha devuelto al mundo del vino? Pues yo estaba trabajando en Portugal, en las Islas Azores, ahí perdida, haciendo reportajes, y una amiga mía, de agrónomos precisamente, pues tenía unos amigos en Holanda que se dedicaban al mundo del vino, tienen una tienda online y necesitaban a alguien que contara la historia que había detrás de los vinos que ellos vendían en la tienda. Entonces, pues que viajara, hiciera reportajes y fotos y entonces, pues la verdad es que pensé, ostras, es una buena manera de volver como al continente, ¿no? Entonces, pues dije, sí. Y bueno, les gustó lo que hacía y ahí ya, pues la primera vez que hice el primer reportaje ya dije, ostras, ¿esto qué es, no? ¿Por qué? ¿Qué te No sé, fue como un flechazo. Pues me encontré a un hombre alemán que había dedicado su vida a su viña, a su bodega, a sus vinos, que lo contaba con un amor tan grande que, no sé, pues dije, ostras, no sé, alguien es capaz de vivir así, ¿no? Su vida a través de su trabajo con tanta pasión, es que algo más hay aquí. Y luego toda la gente que fui conociendo y todas las historias que fui contando, pues no hicieron más que confirmar pues que no era plantar lechugas, o sea, que había, ¿no? Había ahí, pues algo importante. Ahora cuentas historias de vino y transmites emociones a través de ellas. Eso dicen. Hay gente que me dice que hago llorar demasiado. No, cuentas historias preciosas. Sí, no sé, o sea, para mí una de las cosas que me gustan de este sector es que no tengo que inventar humo, ¿no? Que realmente la gente que se dedica al vino y a la viticultura pues es como un proyecto de vida y como muy a largo plazo, ¿no? O sea, el que planta una viña no está haciendo algo que luego el año que viene si quiere cambia y hace otra cosa, o sea, realmente es una apuesta y muchas veces incluso algo que ha heredado de un padre o de una madre, de una familia, ¿no? De unos abuelos, entonces, pues ahí empiezas a tirar del hilo y realmente hay cosas súper bonitas. Nos has hablado de este primer señor alemán. ¿Qué otras Sí. historias tienes ahí que no te las quitas de la cabeza? Pues mira, hablando de mujeres también, hubo una mujer en Francia que vivía una vida tal cual me dijo aburrida en París con su marido, eran matemáticos, trabajaban en algo de informática y de vez en cuando iban a su pueblo, que su marido tenía ahí una viñica y tal, y bueno, pues era algo como casi afición, ¿no? Tampoco... Y de repente un día, además a los 40 y pico años, que igual dices, no voy a cambiar ya ahora de vida, pues decidieron cambiarlo todo y dejaron como la gran urbe, ¿no? Y se quedaron en el pueblo y empezaron a hacer vino y la verdad es que tenían un proyecto súper bonito y hacían un vino, vamos, delicioso. Entonces a mí se me quedó, pues sí, dijo como que en la vida era difícil descubrir lo que a uno le gustaba, ¿no? Pero que una vez que lo descubrías era fácil saber que era eso, ¿no? Sí. Que era como, cuando lo sabes. Pilar, ¿tú también has tenido ese flechazo? Sí, porque además, fíjate, tú has dicho que en tu casa no eran agricultores, No. Mi familia era gente que venía del mundo del derecho. Entonces yo tanto oí hablar de testamentos de hermandad, de constitución de sociedades, de todo eso, y dije, yo quiero hacer algo que no tenga nada que ver con esto. Agricultura me pareció una buena pedrada. Dijo, esto se aleja lo suficiente. Yo hice ingeniero técnico agrícola en Villava y al acabar, la verdad es que siempre estamos en momentos de crisis. Los del mundo agrícola, y lo único que había trabajo era vendedor de productos fitosanitarios, que yo en aquel momento no me veía, o sea, yo que llevaba la ecología por bandera. No entiendo por qué, Pilar. vendiendo pesticidas, pues la verdad es que no me veía, y dije, voy a seguir estudiando, y con ese amor y toda esa, lo que me gustaba el vino, ya desde chiquitita, dije, ¿y si me voy a estudiar enología? Y me fui a estudiar enología. Hice la carrera en Francia, fue de repente, pensemos que no estábamos en la Unión Europea, que era el año 84, para mí se me abrió un mundo
Digo, a mí no me puede tocar nunca la lotería. Me tocó la lotería el día que hice enología. He tenido la posibilidad de tener la carrera más bonita, más satisfactoria, que más alegrías me ha dado, ¿no? Y bueno, pues en aquel momento fue como raro. En todas partes he sido etnóloga, oncóloga, me han puesto todos los nombres que os pudieseis imaginar, menos enóloga, ¿no? Porque enóloga no sabían de qué demonios estábamos hablando. Yo me acuerdo con mi hijo, cuando era pequeño, se lo dejaba a mi madre y yo me iba a dar las catas y todo eso, y mi hijo gritando por el hueco de la escalera, yo no quiero que mi mamá beba vino, y mi madre poniéndole la mano en la boca al niño y metiéndolo para dentro de casa, pues si luego tenía un montón de explicaciones que dar a todo el vecindario. El otro día, mi hija de 3 años, que fuimos a vendimiar a San Martín de Us, puso así el dedo en el vino, lo tomó, y dice, me gusta el vino. Y mira, digo, que ver. Pues ya está, ya lo tenemos. Qué bien. Mi hijo veía una competencia desleal, Claro. Entre mi madre dividida entre mi amor y el vino, y no lo veía nada claro. Fue complicado, ¿El corazón es grande? O sea, ¿tú te daba para amar a tu hijo y amar el vino? Sí, hombre, claro que sí. Ahora, algo no hice bien del todo porque ninguno de mis 2 hijos ha querido saber nada del vino. O sea, sí que beben vino, pero yo cuando les decía, cariño, ¿y de mayor no quieres estudiar enología? Me decía, mamá, ¿como tú? Decía, sí, pero mamá, si eres una pringada. Porque para ellos estar sábados, domingos, en las bodegas, claro, también se vendimiaba de otra forma, pero la uva se cogía entonces, era todo vaso en Navarra, y cuando realmente se vendimiaba era los fines de semana, y se estaba metiendo uva hasta las 10 de la noche, acababas a las 2 de la mañana, y al día siguiente te volvías a levantar temprano, que había... Entonces, claro, cuando yo le dije a mi hijo si quería ser... Y eso que lo intenté, yo hay que reconocer que creo que soy la única madre que ha jugado a los clics bodegueros. Y a los legos, hacíamos con los legos, hacíamos bodegas, que se para la fermentación, vamos a remontar. O sea, yo lo intenté seriamente, pero lo único que he logrado es 2 hijos que salieron como el galgo Lucas, ninguno de ellos quiso saber nada. ¿Te has quedado en el mundo del vino después de haber creado los clips bodegueros? Que eso seguro que alguien lo puede patentar y con futuro. Habláis y transmitís pasión por el mundo del vino, pero si ya nos escucha en este instante alguien que tenga, por ejemplo, una bodega o una denominación de origen o un proyecto en el que el mundo del vino esté muy, muy presente, ¿cómo lo cuenta? ¿Cómo lo transmite? ¿Por qué el vino no es un producto más que puedas hablar en términos distintos? Para mí, por ejemplo, o sea, a mí el vino y lo que he ido aprendiendo del vino me ha hecho como también entender mejor el mundo, ¿no? Al final, la viticultura y la elaboración del vino es algo que nos acompaña desde hace siglos y que incluso puedes entender muchas cosas que han pasado en el mundo, ¿no? Gracias a todos esos movimientos ¿no? de cómo se ha transmitido la cultura, el cultivo, Entonces, joder, no sé, es que todo eso, ese bagaje es un paisaje, es unas tradiciones, es incluso un vocabulario, sí. Y luego son todas, pues eso, todas las historias personales que hay detrás. Entonces, a mí que me han enseñado a contar historias con su inicio, su nudo, su desenlace, sus personajes, sus aliados, sus enemigos, ¿no? Sí. Joder, pues me parece que en el sector tenemos todos los elementos para, ¿no? Es una odisea en toda regla. Entonces, sí. Y luego es la pasión. O sea, yo no comprendo hacer un vino si no hay pasión detrás. Claro que tenemos un vino estándar, un vino que no se quiere que refleje la variabilidad de la añada o la variabilidad del suelo, pero yo a mis alumnos siempre les digo, ¿habéis oído hablar de alguien que elabore una cerveza y os diga, esta cebada está cultivada en una parcela con una orientación sur, con un suelo arcillo-calcáreo y pasó de padres... Nadie te cuenta eso de la cebada, te dirán si es fermentación alta, baja, sí, qué lúpulo han usado, y sin embargo los grandes vinos siempre te hablan de una historia y de un paisaje. Sí, de un lugar, ¿no? Al final es un viaje. Lo importante es eso, que tienen como todo un contexto alrededor, un universo, ¿no? Que otros productos no tienen igual, donde tu cebada, o sea, que decir, cerveza puedes hacer en tantos lugares, ¿no? Porque realmente no te condiciona tanto, pero la viña está en un lugar y además es como una fábrica al aire libre, ¿no? Que ahí puede pasar de todo, entonces, jolín. Y luego además tenemos la gran suerte de que ¿cómo soy yo capaz de ver cómo es el perfil de un suelo?
¿Cómo soy capaz de poder saber qué minerales hay? Tengo ahí a la viña que con sus raíces extrae todos estos elementos, me da la uva, yo luego vinifico y puedo entrar al suelo gracias a esa interlocutora, a esa traductora de terroir que es la viña. Y eso no lo veo yo en otros productos. ¿Y siempre se ha contado bien el vino o no, todo lo contrario? Bueno, se dice, ¿no?, que lo hemos complicado un poco, que no sé si se ha contado bien. Yo creo que también es como hay tanta gente implicada y somos todos tan diferentes que a veces es como muy difícil concretar mensajes, ¿no?, en los que todos vayamos a una. Y luego también yo creo, igual porque yo me he especializado más en la parte de contar historias, creo que no es lo que más se hace. O sea, yo echo de menos que realmente se ponga el foco en las personas. Sí. Y luego aquí hay gente que es muy chapas. Sí, luego... es verdad. Luego hay que saber quién es el que tienes delante, ¿no? Sí, ¿no? sí. Al final, si yo empiezo a hablarte y lo fermenté a 25 grados, y digo, ¿qué habría pasado si lo hubiese hecho a 26? Y usé un roble checheno con Kalashnikov. ¿Y qué pasa? Si al final yo creo que la gente la desconcierta. Oiga, yo quiero ser un disfrutador de vinos. Siempre cuento, me mandaron en la pandemia, cuando se abrió todo, una pizarra de un bar de Cádiz que decía, necesitamos clientes, no hace falta experiencia. Tal cual, sí. Pues en el vino necesitamos gente que se adentre, que disfrute, que lo beba y luego, si te ha gustado... Ya irás profundizando. Lo bueno del vino es que tiene capas, ¿no? Es como una cebolla. Puedes disfrutar de la primera capa sin tener tampoco mucha idea, y porque al final es un momento compartido con gente que quieres o en un lugar especial, y luego, pues si te pica la curiosidad, pues puedes llegar hasta, a entender cosas que son pues súper complejas del suelo, pero bueno, y luego como tiene muchas facetas, da igual la formación que tú tengas o de dónde vengas, que siempre hay algo que Pero que nos te hemos atrae. pasado de distinguidos, de excesiva información, de hacerlo tan sublime, que ha habido personas que se han alejado del mundo del vino precisamente por eso. Y es que yo no entiendo cómo voy a beber vino si no Yo tengo me ni da idea. una cosa que me da pánico, no hay nada más bonito que beber vino. ¿Cómo puede ser que llegue con la carta de vinos a una mesa en un restaurante y parece que da calambre? Sí. No, yo no sé de vino, yo no. Y todo el mundo parece que te va a ocurrir algo si tocas, vas a empezar a jugar la partida Jumanji o algo así, ¿no? Como cojas la carta de vinos. Entonces, no, ¿qué tenemos que hacer? Siéntete cómodo, no pasa nada. Dime, yo te voy a hacer disfrutar, no te voy a hacer estudiar. Yo no conozco ni el nombre científico del bogavante, ni cómo se deconstruye, ni dónde están los principales caladeros de bogavante. Si está bueno me lo tomo y está riquísimo. Sí, a veces dicen, no, es que es difícil saber de vino y tal. Y digo, joder, hay productos que bien que los disfrutamos y pagamos por ellos y no tenemos ninguna especialización hecha para entenderlos. Ninguna. Entonces, ¿qué tenemos que normalizar? No sé de vino. ¿Y qué? ¿Te gusta beber? Disfrutas. Y si quieres te cuento una historia bonita, que desde luego no va a ser ni el grado alcohólico, no. ni el tiempo que ha estado en madera, ni absolutamente nada de eso. Yo siempre digo que creo que incluso a la gente, o sea, las historias gustan a todo el mundo, ¿no? Incluso a la gente que no le gusta el vino. Entonces, pues por ahí yo creo que hay que entrar por ahí. Y bueno, sí, no sé, tampoco es simplificar porque se pueden hacer las cosas sencillas aunque sean profundas, pero bueno, sí que darle a la gente las cosas de una manera pues que... ¿Y sabe mejor el vino cuando lo cuentas bien? Clarísimamente. Yo creo que sí. Y además está visto a nivel neurológico, cómo tú haces lo que diríamos siempre a la hora de catar, estamos observando dos cosas. Uno es la calidad intrínseca del vino y otra es la calidad percibida. Nosotros podemos trabajar, calidad intrínseca es te doy una copa, no te cuento nada. La calidad percibida es, y si te cuenta una historia bonita, la capacidad que tienes de disfrutar y de sentirte hermano de ese vino es muchísimo mayor. Hace mucho, o sea, lo que te hayan contado de ese vino, si encima ya les conoces, has visitado la bodega, te han caído bien, el entorno en que te lo tomes, la compañía, o sea... es que es como un universo el que rodea el vino, que no es solo el producto en sí. Entonces por eso yo creo que tampoco hay que darle mucho rollo a no sé, los productos químicos o a veces estas notas de cata, ¿no? Que parece que no acaban, que claro, y la gente ya desconecta y dice, bueno, yo no huelo maracuyá y o sea, ¿qué quieres que no? Entonces ya le has perdido. Le has perdido y le has asustado. Total, salen corriendo. Y además todo el mundo te va pidiendo como excusas. Oye, ¿quieres que tomemos un vino? Es que yo no sé vinos. Toma anillo de rabas, no pasa nada. No la tomamos. Irene y Pilar, alumna
profesora, habéis coincidido en ese momento y desde esas facetas que las dos tenéis, ¿cómo creéis que se puede educar a alguien, formar a alguien para que sepa transmitir el vino? Ostras, es que esa pregunta, yo creo que, a ver, hay una parte del talento que también uno tenga, ¿no? Una tenga, o sea, hay cosas, pues hay gente que tiene más facilidad para comunicar, que se expresa mejor, que tiene gracia, o sea, que tiene gancho, ¿no? Pilar es un ejemplo. Pero luego aparte yo creo que realmente lo que hay que creer en gente que le haya pinchado el gusanillo, ¿no? O sea, que... No sé, que a mí, por ejemplo, ahora me dices que deje el sector y me vaya a otro sector y, ostras, algo moriría dentro de mí, ¿no? Sería un poco, entonces, eso, yo creo que hace falta tener a este tipo de personas. Y luego yo creo muchísimo en todo, por ejemplo, los cursos, cuando la gente va y le explicas cómo se produce la uva, ¿no? Todo el trabajo que hay detrás de conseguir una uva de calidad. Le explicas por qué la viña te puede dar esas diferencias. Le cuentas, bueno, toda tu historia. ¿Qué Pero es lo se que lo ha cuentas ocurrido? tú, alguien como tú, no alguien como aburrido, ¿no? Que bueno, pues ahora estoy hablando de esto como podía estar. Sí. Porque realmente yo creo que lo que tenemos que hacer los que comunicamos sobre vino es inspirar a la gente, ¿no? Y sobre todo a los que vienen detrás, porque que es una rueda que no puede parar. Yo creo que ocasión que a Pilar le escuché, perdona que te interrumpa, pero en este momento creo que toca. Hace 1000 años, y lo recuerdo, hablando de un vino que recordaba al armario de tu abuela, tal cual. Y yo casi olía el armario de tu abuela. O sea, el ser capaz de generar esas metáforas sonoras, auditivas, visuales, que te remontan al pasado o a la infancia o a la niñez, eso es un arte. Es que sobre todo lo que se ha visto que el vino es como la música, ¿no? Tú hueles algo y si ese aroma lo vinculas a una experiencia positiva, le estás dotando un sentimiento. Yo a mi abuela la adoraba y lo que tú cuentas, tenía un armario que no era barnizado, tenía cera. Y esto era un vino de estos con una crianza preciosa y que te recordaba un poquito cuando llegabas a casa de tu abuela, esas ceras, esas especias, esas cosas. Claro, inmediatamente me apetecía beber ese vino, porque yo adoraba a mi abuela. Es como cuando oyes una canción, ¿no? Si fue el día que cortaste con alguien que te importaba muchísimo, oyes esa canción y te pones muy triste. Pero si la asocias a un momento maravilloso, por eso es tan difícil cuando hablamos del análisis sensorial de un vino, lo que le produce a cada uno es diferente. Sí. Y el que no tiene ni nariz, ni análisis sensorial, ni nada, y tú le estás contando que aquello huele a las piedras del río de tu pueblo, y dice, chico, chica, yo no huelo a nada. ¿Toda esta leyenda o este envoltorio le puede echar hacia atrás o no? Yo que he sido su alumna y que sí que nos ponías ejemplos como este, sí que me pasaba en tus clases. Sí. Yo cuando empecé a estudiar seriamente dije, ostras, tengo el sentido del olfato atrofiado, porque había cosas que yo, claro, no olía, pero tampoco me había yo preparado para hacerme mi biblioteca de aromas, ¿no? De estar. Entonces, claro, no podía comparar con yo qué sé, unos caramelos de no sé qué, pues que igual no los había olido en mi vida, entonces ¿cómo iba a encontrar yo luego ese? Sí. Pero sí que me identificaba con esos aromas igual más de mi infancia o de unas vacaciones o de... Sí, decía, ostras, pues es que me recuerda a esto, ¿no? Entonces yo creo que cuando escuchas esas cosas, aunque sean experiencias de otros, sí que te lleva a pensar en experiencias tuyas. En decir, ostras, no estoy loca, ¿no? O sea... Y cada uno tiene sus marcadores y sus recuerdos. Sí. Entonces, si empiezas con cosas excesivamente sofisticadas, la gente dice, esto no es para mí. Pero tú tus recuerdos los tienes. Exacto. Y es bonito también poder acordarte de cosas a través de los aromas y, ¿no? Nos escucha ahora alguien que quiere vender vino. ¿Qué consejo le daríais? Lo primero, que alguien que quiera vender vino lo que tiene que conocer es muy bien cómo se produce. Tiene que enamorarse de la viña, tiene que enamorarse del paisaje, tiene que visitar bodegas, tiene que hablar con gente que está en el sector, porque así va a lograr ver que vender vino no es vender tornillos. Y para vender vino y que no sean tornillos, tienes que tener esa capacidad de emocionarte, conociendo todo lo que hay detrás. ¿Tú has llorado tomando un vino, Pilar? Yo he llegado a tener la carne de gallina y los ojos muy brillantes.
Llorar no, porque somos de una generación que eso, ponerte a llorar delante de más gente te cuesta, pero empezar a mirar para arriba y empezar a parpadear, sí. Hay vinos que realmente, como que te superan, ¿no? Que te envuelven, que te dan tantísima... Sí, yo creo que llorar igual no, pero como de repente un subidón de alegría, ¿no? Sí, ¿no? Y notar toda la piel de gallina, ¿no? Es decir, ¿quién ha elaborado esto? O sea, ¿quién me está haciendo tan feliz? Sí. Es impresionante. ¿Seguiréis transmitiendo vuestro amor al vino para siempre, por siempre? Yo sí. Además, cuando vaya cumpliendo años, cada vez que haya un vino que esté un poco cerrado, que necesite agitar, que lo coja la abuela y con el tembleque moveré la copa y con eso lo abriré estupendamente. O sea que yo pretendo estar hasta los 90 años y luego prórroga, que es lo que nos hará falta. Lo bueno es también que hay tal diversidad que yo creo que es como no se puede acabar. Sí. Ni de contar historias ni de aprender, o sea, eso está muy guay. Y más en este momento que tenemos un desembarco de gente joven que no está haciendo las mismas preguntas que siempre, que está interpretando y está recuperando pequeñas parcelas. Lo que llamamos los viñerons, los viticultores, bodegueros con pedrada, las mujeres que están desembarcando en el mundo del vino y están aportando toda esa sensibilidad. Es que necesitamos 3 o 4 reencarnaciones para no perdernos todo lo que está viniendo. Sí. Entonces no ponemos ahora el punto final, sino el punto y seguido. Os deseamos largas vidas y reencarnaciones múltiples y que sea mucho el vino que podamos disfrutar con personas que lo cuentan tan bien como vosotras. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Has escuchado Mi gente tiene don, podcast de relatos de vida y vino. Mi gente tiene alma, pasión, amor por el vino. Mi gente tiene don.